Muy bien, mis alumnos, vamos a continuar con la clase. Eh, vamos a entrar a la parte de la retroalimentación y verificar nuestro aprendizaje según lo que hemos entendido sobre el tema del día de hoy, sobre la clasificación de los textos según en base a las ideas principales, ¿sí? Donde ubicamos las ideas principales. Entonces, voy a pedirte que abras tu libro en la página 128, ¿ya? 128. Bien. En la página 128 tenemos ahí los ejercicios. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido en base a los ejercicios que nos muestran, ¿no? En sus libros. Y para ello vamos a empezar con la número 1, ¿ya? 128. Dice verificando el aprendizaje. Disculpen. Enumera las oraciones de cada párrafo de acuerdo con su importancia y luego subraya la idea principal. Bien. Vamos a enumerar de acuerdo a los paréntesis. Si hay 3 paréntesis, del 1 al 3. Si hay 2 paréntesis, del 1 al 2. Pero, ojo, tenemos que ver de acuerdo quién es primero. O sea, primero tiene que ser la idea principal, ¿ya? 1. Empezamos con la 1. Y tenemos en el primer párrafo, en la 1, disculpe, tenemos dos paréntesis. El oído humano no solo percibe sonidos, sino que también puede generar sus propios ruidos, denominados emisiones otoacústicas, espontáneas, ¿ya? Todo eso es un solo párrafo, o sea, un solo contenido, ¿ya? Siguiente contenido. Casi un 30% de personas los experimentan. Entre los dos enunciados, ¿cuál es lo más importante? O sea, ¿cuál nos dará la idea principal? Para colocarle 1, porque 1 sería la idea principal y la número 2, pues podríamos colocarla como idea secundaria. Entonces, la primera sería el paréntesis que dice, ¿no? El oído humano no solo percibe sonidos, sino que también puede generar sus propios ruidos. Entonces, la número 1 sería ese. Y el siguiente sería número 2, ¿ya? Bien, seguimos ahora. Número 2. Estos sonidos ciertamente molestos nunca se habían considerado más que eso. Sin embargo, el psicólogo Richard Salvi, de la Universidad Estatal de Nueva York, descubrió que las emisiones otoacústicas pueden llegar a producir pérdida auditiva que ocurre aún sin que haya daño físico en el oído. A ver, vamos a ver nuevamente. Donde dice el número 2, hay un paréntesis, ¿sí? Ya, ahí vamos a colocar en los 2 paréntesis que estamos en también de nuevo 1 y 2, ¿ya? En la 1 ya lo hemos hecho. Estos sonidos ciertamente molestos nunca se habían considerado más que eso. Ya, ese es un enunciado. Segundo enunciado. Sin embargo, el psicólogo Richard Salvi de la Universidad Estatal de Nueva York descubrió que las emisiones otoacústicas pueden llegar a producir pérdida auditiva, que ocurre aún sin que haya daño físico en el oído. Muy bien. Entonces, ¿cuál será la idea principal en el segundo enunciado, en los segundos ejercicios? En el número 2, disculpe. La idea principal sería donde dice, sin embargo, el psicólogo Richard Salvi de la Universidad Estatal de Nueva York descubrió, desde ahí, ¿no? Descubrió que las emisiones otoacústicas pueden llegar a producir pérdida auditiva. Hasta ahí debe subrayar usted. Subraye, ¿ya? De la palabra, donde dice, solamente dijo que subrayemos la idea principal. Descubrió que las emisiones otoacústicas pueden llegar a producir pérdida auditiva. Hasta ahí debes de subrayar. ¿Ya? Ahora,
Dentro de los paréntesis, donde dice punto 2, ahí estos sonidos ciertamente molestos, ahí en ese paréntesis coloca número 2, porque es una idea secundaria. Y idea principal colocarías donde dice, sin embargo, el psicólogo Richard Salvi, todo eso porque es de él, pero no lo hemos subrayado, estamos subrayando lo que él dice, ¿no? Lo que él opina. Descubrió que las emisiones otoacústicas, ¿no? Lo que se dice de él, ¿no? Entonces, esa es la idea principal, ¿ya? Entonces colocas 1 en ese paréntesis. Sin embargo, el psicólogo Richard, ahí coloca 1, porque es la primera idea principal. Pero debe subrayar solamente, descubrió que las emisiones otoacústicas pueden llegar a producir pérdida auditiva, ¿ya? En el ejercicio 1, chicos, deben de haber subrayado, el oído humano no solo percibe sonidos, sino que también puede generar sus propios ruidos. Hasta ahí debes de haber subrayado, ¿ya? Por si acaso te digo, no se me vaya a haber pasado, me olvidé. ¿Ya? Muy bien. Entonces, creo que estamos entendiendo, ¿sí? Estamos ubicando las ideas principales, subrayando y colocando 1 a la idea principal y número 2 a la idea secundaria en los paréntesis. ¿Estamos? Ya. Vamos con el ejercicio 3. Salvi realizó un experimento con chinchillas, que son pequeños roedores. Siguiente enunciado. Mediante este experimento comprobó que el zumbido constante en los oídos hace que nuestro cerebro ignore los sonidos externos. Entonces, como idea principal, colocamos donde dice, mediante este experimento comprobó que el zumbido constante en los oídos hace que nuestro cerebro ignore los sonidos externos. Entonces, ahí colocamos 1, ¿ya? Y donde dice Salvi realizó un experimento sería 2, porque es la idea secundaria. La idea principal es, mediante este experimento comprobó el zumbido. Entonces, desde comprobó el zumbido constante en los oídos hasta externos, debes de subrayar que es la idea principal. ¿Ya? Colocaron, ¿sí? Ahora la número 4. Vamos a ver. También tiene 2 paréntesis y colocamos 1 y 2, pero vamos a ver cuál es la idea principal. Estas emisiones generadas en el oído externo crean una especie de señal de ocupado en el nervio auditivo. Siguiente enunciado. Es así que no oímos lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Cuál es la idea principal? Estas emisiones generadas en el oído externo crean una especie de señal de ocupado en el nervio auditivo. Entonces, eso debes de subrayar porque ahí está la idea principal. Crean una especie de señal de ocupado en el nervio auditivo. ¿Ya? Ahí. Y en el paréntesis colocas 1. ¿Ya? En el siguiente texto colocas 2, ¿no? El segundo paréntesis. Ahí 2. Porque ahí sería la idea secundaria. Es así que no oímos lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya hemos enumerado del 1 al 2 nuestras ideas, tanto principal y secundaria. Recuerda que la 1 es principal, ¿ya? Y la número 2 es secundaria. Y debes de subrayar la principal nada más. Siguiente ejercicio. Ahora marca con una X la oración que contenga solo las ideas principales. O sea, de lo que hemos leído, las ideas principales tiene que coincidir o tiene que tener relación con las que están en este ejercicio. A ver. El oído humano puede generar sus propios ruidos. Solamente vamos a colocar la idea principal nada más, ¿ya? En la 5. ¿Estos sonidos son muy molestos? Richard Salvi lo descubrió con chinchillas. Salvi comprobó que el zumbido en el oído hace que nuestro cerebro no registre otros sonidos externos. A ver, ¿qué es lo que colocamos?
El oído humano puede generar sus propios ruidos. Entonces, ahí tenemos 1, 2, 3, 4 paréntesis. Solo uno debe de haber que demuestre la idea principal, ¿sí? De todo. ¿Estos sonidos son muy molestos? ¿Eso hemos colocado? No, no lo hemos puesto. Eso es idea secundaria. Richard Salvi lo descubrió con chinchillas. Tampoco lo hemos puesto como idea secundaria. Salvi comprobó que el zumbido en el oído hace que nuestro cerebro no registre otros sonidos externos. A ver, Salvi comprobó que el zumbido en el oído, ahí está, comprobó que el zumbido constante en los oídos hace que nuestro cerebro ignore los sonidos externos. La tercera, entonces, tiene que ver con el oído humano puede generar sus propios ruidos. ¿Ya? La tercera, ¿ya? Entonces, disculpe, había 3 paréntesis en las 5. Yo estaba contando con las 6, ¿ya? En las 5, el tercer paréntesis debes de colocar porque esa es la idea principal que hemos marcado en las enumeraciones al comienzo de los ejercicios, ¿ya? Muy bien. Vamos con las 6. El oído humano puede generar sus propios ruidos llamados emisiones otoacústicas espontáneas. Seguimos. Richard Salvi descubrió que las emisiones otoacústicas espontáneas pueden producir sordera. Así dice, tenemos que ver con lo que hemos marcado las ideas principales al inicio. Salvi comprobó que el zumbido en el oído hace que nuestro cerebro no registre otros sonidos externos. Siguiente, parece ser que las emisiones otoacústicas se generan en el oído externo. A ver, ¿cuál sería la respuesta? En la 6 hay 1, 2, 3, 4. Hay 4 enunciados. O sea, hay 4 paréntesis. Tenemos que colocar solamente una idea principal. En la 6 hemos colocado el oído humano puede generar sus propios ruidos llamados emisiones otoacústicas espontáneas. A ver, ¿eso dice? Sí. En la 1 dice lo mismo, ¿sí? Ahí hay una idea principal, puedes marcar esa, ¿ya? En la 6, márcalo como idea principal. Ahora acá, también hay otro, creo acá, a ver. Salvi comprobó que el zumbido en el oído hace que nuestro cerebro no registre otros sonidos externos, ¿sí? Acá hemos leído. Salvi comprobó que el zumbido constante en los oídos, dice, hace que nuestro cerebro ignore los sonidos externos. Y acá dice, Salvi comprobó que el zumbido en el oído hace que nuestro cerebro no registre otros sonidos externos. No registre o ignore, es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí también hay otra idea principal, ¿no? ¿Ya? Entonces, la primera, en la 6, la primera, en el X pon, y es una de las ideas principales, puedes marcar. Y también la tercera en el paréntesis marca una X porque también es otra idea principal que hemos encontrado, ¿ya? De las que hemos colocado 1 y 2, ¿te acuerdas? Ya, de ahí estamos sacando las ideas principales, ¿ya? Muy bien. 7. Hasta ahí nomás. Los demás paréntesis quedan vacíos, ¿ya? Porque nos piden solamente idea principal. 7. El oído humano genera sus propios ruidos. Casi un 30% de personas experimenta emisiones otoacústicas espontáneas. Salvi realizó experimentos con chinchillas. Estas emisiones hacen que el cerebro genere una especie de señal de ocupado y no oiga los sonidos externos. Se comprobó que las emisiones otoacústicas se generan en el oído externo. A ver, acá, ¿cuáles serían las ideas principales o cuál sería la idea principal? ¿Solo uno o hay 2? Bueno, yo he encontrado 2 que hemos visto acá. A ver,
El oído humano genera sus propios ruidos. Ahí en la 1, en el primer ejercicio, ahí dice, ¿no? El oído humano no solo percibe sonidos, sino que también puede generar sus propios ruidos. Entonces el oído humano genera sus propios ruidos si lo hemos colocado como idea principal. Puedes marcar una X ahí. ¿Ya? En la 7, la primera. El otro vendría a ser la cuarta. 1, 2, 3, 4. La cuarta, ¿ya? Porque aquí hay 5 paréntesis. Entonces el cuarto paréntesis también es en la 7. Cuarto paréntesis. Estas emisiones hacen que el cerebro genere una especie de señal de ocupado y no oiga los sonidos externos. Eso dice acá en la 4, ¿ya? En los primeros ejercicios, en la número 4, ahí menciona la idea principal. Entonces, ahí está. Estamos encontrando las ideas principales, ¿sí? Muy bien. Entonces, en la 7 hay 2. En la número 6 hay 2, en la número 5 hay 1, y ahí está, ¿ya? Muy bien. Nivel básico, ahora vamos a seguir con los demás. Marca el párrafo que contiene la idea principal de cada texto. Puede estar al comienzo o al final, ¿ya? Luego señala su respectiva clase según la ubicación de la idea principal. Muy bien. 8. En las tribus voy a leer los textos y luego vamos a ver dónde está la idea principal, subrayamos y de ahí vamos a colocar qué tipo de texto es. Ya les he dicho que son 4 tipos de textos: analizante, sintetizante, paralelos y de encuadrado, ¿no? Encuadrado, creo yo. ¿Ya? Textos encuadrados. Muy bien. Entonces colocamos en la 8. En las tribus prehistóricas se respetaba la norma de guardar celosamente los secretos de casa y las fórmulas que traen la suerte y la buena fortuna a la comunidad. No podían ser reveladas a los pobladores vecinos. ¿Ya? Esta regla permanece en nuestra sociedad actual, pues seguimos manteniendo asuntos top secret y las industrias defienden los secretos de la fabricación de sus productos con extremo cuidado. Seguimos. Por eso muchos científicos sostienen que las costumbres de la humanidad del siglo XX son un legado de nuestros antepasados prehistóricos. Entonces, ¿cuál es la idea principal ahí? La idea principal lo encontramos al final del texto, ¿ya? O sea que, como que un resumen total de lo que opinan los científicos, ¿no? Sostienen que las costumbres de la humanidad del siglo XX son un legado de nuestros antepasados prehistóricos. Entonces, eso debes de subrayar, porque ahí encontramos la idea principal de lo que hemos leído. Al final de las tribus prehistóricas, ¿qué se dice, no? ¿Qué se dice al final o qué opinaban o qué se opina? Sostienen, ¿quiénes sostienen? Los científicos, ¿no? Que las costumbres de la humanidad del siglo XX son un legado de nuestros antepasados prehistóricos. ¿Ya? Ahí tenemos la idea principal. Y el tipo de texto es sintetizante. ¿Por qué? Porque los sintetizantes lo encontramos al final del texto, de lo que hemos leído. Sintetizante, donde dice tipo de texto, en la raya coloca sintetizante. Y subrayas, no te olvides la idea principal, sostienen que las costumbres de la humanidad del siglo XX son un legado de nuestros antepasados prehistóricos. 9. El difícil proceso de elección de la carrera que nos acompañará el resto de nuestra vida está marcado por muchos factores, entre ellos la incertidumbre de no saber qué hacer con nuestro futuro, las preferencias de nuestros padres, el consejo de los amigos, pero definitivamente lo más importante en esta decisión es satisfacer nuestros propios intereses. Seguimos. Es en medio de este torbellino de confusiones que acudimos a un especialista en el tema o también a Internet para pasar por la casi imprescindible prueba de nuestra época, el famoso test vocacional, cuyos resultados no siempre resultan ser lo que imaginamos.
Tipo de texto, disculpen. Vamos a ver entonces. ¿Dónde encontramos la idea principal? Bien, en el primer párrafo, ¿ya? Entonces ahí en esa X debes de colocar cuál es la idea principal. Ahí, en el paréntesis de ahí donde dice en la 9, donde encuentras el primer paréntesis, marca ahí una X. En la 8 también tenías que haber marcado en el tercer paréntesis. Al final, el final. Ahí está la idea principal. Esa X tienes que marcar porque significa que esa es la idea principal, ¿ya? Entonces, en la 9, en el primer paréntesis, marca una X, significa que ahí está la idea principal. Y subraya, ahí dice, lo más importante en esta decisión es satisfacer nuestros propios intereses. ¿Ya? Esa es la idea principal. ¿Y qué tipo de texto es este? Texto analizante, porque está en el primer párrafo, está al inicio, ¿no? O sea, no iniciando lo que dice la lectura, sino está dentro del primer párrafo, ¿no? Y en el segundo párrafo ya está hablando otra cosa, ¿sí? Entonces, en el primer párrafo está mencionando lo más importante en esta decisión es satisfacer nuestros propios intereses. Esa es la idea principal, lo más importante, ¿ya? Y es un texto analizante porque está al inicio. 10. Los primeros pobladores de América tuvieron que enfrentarse a una naturaleza muy hostil. En cambio, contaron con una fauna abundante para poder cazar y alimentarse. Seguimos. Muchos de estos, disculpen, por ejemplo, cazaban un gigantesco mamífero llamado tigre, diente de sable, y otros animales como bisontes, antílopes, renos y rinocerontes. ¿Sí? En cada párrafo hay un paréntesis, ¿ya? Muchos de estos animales provenían del Asia, igual que el hombre americano. Otros, en cambio, eran originarios de América. Entonces, vamos a ver qué tipo de texto es, ¿ya? Subrayamos la idea principal. Acá hay dos ideas principales. La primera es: los primeros pobladores de América tuvieron que enfrentarse a una naturaleza muy hostil. En cambio, contaron con una fauna abundante para poder cazar y alimentarse. Esa es una idea principal. Marcas una X en la primera. La otra idea principal lo encuentras al final, donde dice: muchos de estos animales provenían del Asia, igual que el hombre americano. Otros, en cambio, eran originarios de América. Marcas una X en el último paréntesis de la número 10. Y esa es la idea principal, debes de subrayarlo. Solamente el paréntesis del centro quede en blanco porque no es una idea principal, ¿ya? Muy bien, ¿qué tipo de texto será? El texto encuadrado, porque el encuadrado encontramos tanto en el principio o en el final, se relacionan, que se tratan de lo mismo, ¿no? Están hablando de lo mismo en el texto, ¿ya? Entonces, de esa manera. Bien. Acá han puesto 11 tipos de texto y se han confundido. Bien, ya pues bueno, seguimos nomás como dice ya. 12. La 12 debería ser 11 y la 13 12. Ya pues ya se equivocaron en la enumeración, pero puedes borrarlo, corrige si no ahí. Ya no habría 11. En vez de la 12 coloca 11 pues, porque está mal, pues se han equivocado acá. La 11. Una empresa californiana de biotecnología anunció un nuevo tratamiento contra el cáncer de piel. Ese es un enunciado. Y hay un paréntesis. Segundo enunciado. La técnica consiste en utilizar microagujas inyectables que son también electrodos. Con ellas se aplican impulsos eléctricos y una dosis de un medicamento que contrae y cicatriza el tumor. En esta parte yo no encuentro lo que es la idea principal. Son ideas secundarias. En sí deberían de hablar, ¿no?, el cáncer de la piel, ¿no? Entonces, el cáncer de la piel es un mal que no proviene de tal. Entonces, eso sería la idea principal. Pero como no habla, solamente menciona las dos ideas secundarias. Y este tipo de texto se llama el texto paralelo, ¿ya? Entonces, ahí atrás
está la respuesta para la número 11. Y siguen poniendo y lo han colocado 13. Borre también porque esto corresponde al 11. ¿Ya? Ya, entonces no hay 12 ni 13. El 13 sería lee atentamente, pues ahí sería, ¿no? Ya, la número 12 sería lee atentamente, porque no hay ejercicio. Ya, ahí 12. Acá dice 14, 15, 16, pero bueno, se han equivocado, ¿no? El orden de las numeraciones en el libro, ¿no? Bien, tipo de texto paralelo, entonces ahí finalizamos con los textos. Hemos visto cada uno con su clasificación de los textos, ¿ya? Ahora vamos a ver, lee atentamente el texto y luego completa el recuadro. Bien, vamos a leer todo el texto y luego completamos este cuadrito. Bien, texto 1. El orden de los días de la semana viene dado por proximidad y por unos valores que la antigua astronomía calculaba a partir de su posición en la bóveda celeste. Comenzaron por el más próximo a la Tierra, según la concepción ptolomeica del universo, la vigente en esos días. Así consideraban que el astro más cercano era el Sol, entre paréntesis Sol, Solis en latín, al que dedicaron el primero de los días. Nótese a este respecto que la semana comienza en domingo y acaba en sábado, día que el pueblo judío dedicaba al descanso al final de la misma. Así se dice cap de semana, cabeza de semana en catalán, al conjunto de días festivos del actual fin de semana. Algunos idiomas corroboraron el origen del nombre, como es en el caso del inglés. Sunday, dies solis, día del sol, en latín. Posteriormente, con la cristianización del Imperio Romano, se dedicó el Día del Señor y le llamamos domingo, de dies dominica, Día del Señor, en latín. También se le colocó el último lugar de la semana como correspondía al día del descanso. Siguiente. El siguiente astro fue el consagrado a Selene, diosa griega que simboliza la luna. El lunes, dies lunae, día de la luna en latín. También muestra más clara su procedencia en el Monday, inglés. El martes, dies martis, día del dios guerrero, dice precisamente, dies martis, día de Marte, disculpen, en latín, Marte en latín. Fue dedicado a Marte, dios romano de la guerra. El conocido por planeta rojo fue asimilado al dios guerrero precisamente por su color, el de la sangre y el fuego. El nombre de sus satélites se llamaban Phobos y Deimos. Corresponden al de los hijos del dios que conducían su carro de combate. El miércoles, dies Mercurii, día de Mercurio, en latín, fue asimilado a Mercurio, dios romano de la velocidad, precisamente por ser este el planeta con el movimiento aparente más rápido de los 7. Otras lenguas mantienen la misma raíz latina, como el dimecres catalán o el mercoledi italiano. El jueves, dies Jovis, día de Júpiter, en latín, fue dedicado a Júpiter, el mayor de los dioses del panteón romano. El planeta que simbolizaba al dios por su tamaño y por su lento movimiento aparente, enseñoreándose en el firmamento. El viernes, dies Veneris, día de Venus, en latín, fue consagrado a Venus, diosa de la belleza, precisamente por esta cualidad, la belleza del lucero del alba. Otras lenguas mantienen la misma raíz latina, como el Vendredi francés o el Venerdi italiano. Y finalmente el sábado, dies Saturnus, día de Saturno. El latín fue asimilado a Saturno por la gran cantidad de satélites que posee, como la gran cantidad de hijos del dios de la agricultura. De nuevo podemos constatar la similitud con el Saturday inglés, en donde no se cambió la denominación, como en otras lenguas, por la del Sabbatum latino,
que deriva a su vez del Sabbat, descansar en hebreo, y que era el día de descanso antes de que el cristianismo lo cambiase por el domingo. Bien, ay, disculpen, ya hasta la batería se bajó. Disculpen un ratito. Melanie, pásame el cargador, por favor. Ya, entonces, como les digo, chicos, toda esta lectura está basada al origen del día, de los días de la semana, ¿no? Entonces, nuestro tema en sí es los días de la semana. Los días de la semana, ¿ya? Y, a ver un ratito, chicos, voy a colocar mi cargador, porque si no, no voy a poder terminar de hacer mi grabación. El tema es extenso, mis chicos. Por eso estoy demorando, así es que su comprensión. Ya, muy bien. Ya, entonces, chicos, continuamos. Ahora vamos a completar nuestro cuadro, ¿ya? En base a lo que hemos leído. ¿Cómo estructuramos este texto? Primeramente buscando el tema. El tema se refiere a los días de la semana porque hemos leído, hemos escuchado todo sobre los días de la semana, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, entonces, los días de la semana. El título que debe de tener este tema sería el origen de los días de la semana. Origen. ¿Qué idea principal enfoca en cuanto a la lectura? Bueno, yo lo he colocado de acuerdo a lo que he leído, ¿ya? Entonces podríamos colocar ahí el orden de los días de la semana según la antigua astronomía. Esa es una idea principal. El orden de los días de la semana según la antigua astronomía, porque según la antigua astronomía hablan sobre cómo es que los días de la semana han ido dando, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, o sea, por qué y cómo, ¿no? ¿Ya? Ese sería. Y la idea secundaria sería, las concepciones del origen de los días de la semana según los astros como el sol y la luna. ¿Ya? Hay una parte donde se habla de los días de la semana, ¿no? En base a al astro que era cercano, el sol, ¿no? Y después hay otra parte del texto también donde habla el siguiente astro que fue Selene, ¿no? Consagrado a Selene, que era la diosa griega que simboliza a la luna. Entonces ahí hay dos formas o dos nociones en cuanto a lo que es al origen de los días de la semana, ¿no? Y cada uno dice diferente. Entonces, por eso lo he colocado así como idea secundaria. Concepciones del origen de los días de la semana según los astros como el sol y la luna. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a ello, hemos leído nuestra lectura. Ahí tenemos los cuatro aspectos de la estructura del texto, ¿no? Tema, título, idea principal e idea secundaria. Bien. Ahora pasamos al nivel avanzado y ya la última parte, lo que es. Después de leer la lectura, marca la clave correcta. Texto 2. Todo perro ofrece a su manera comprensión y aprecio, lo que bastaría para que su amo se sintiera satisfecho. Sin embargo, el animal puede ir más lejos y no solo brindarle compañía y lealtad a su dueño, sino también aprender algunos comportamientos específicos y así convertirse en un miembro útil de la familia. Porque el perro desea quedar bien con su amo, aprenderá todo lo que éste quiera enseñarle. El problema surge en cómo adiestrarlo y obtener esa utilidad. El aprendizaje canino se da por acumulación de experiencias, con sus consiguientes premios o castigos. Por ejemplo, cuando se le coloca una correa por primera vez, el fiel amigo del hombre queda sorprendido,
porque no sabe si se trata de jalar o de que lo jalen. Habrá que convencerlo de que lo que se pretende es de caminar juntos y no que uno jale al otro. Tan pronto entienda este propósito, él mismo buscará la correa para que el amo lo saque a pasear. Entre más pronto el amo eduque a su cachorro, mejores resultados logrará. Además, al imponerse como lo hace el jefe de una manada, se ganará el respeto del animalito. 18. Bueno, ahí dice pregunta 18, pero para mí no es el orden, pero ya dejamos así, ya se confundieron pues lo que han hecho el libro. Seguimos. Elige la oración que presenta la idea principal. Bien. A. El aprendizaje canino se da por acumulación de experiencias. Bueno, eso menciona, pero no es la idea principal. Entre más pronto el amo eduque a su cachorro, mejores resultados logrará. Claro, puede ser. C. El problema surge en cómo adiestrarlo y obtener esa utilidad. D. Todo perro ofrece a su manera comprensión y aprecio, lo que bastaría para que su amo se sintiera satisfecho, pero podría también llegar a ser útil. ¿Ya? Esa es la D. E. El perro desea quedar bien con su amo, por eso aprenderá todo lo que éste quiera enseñarle. Entonces la idea principal vendría a ser el texto, la letra D, D de dedo. Todo perro ofrece a su manera comprensión y aprecio, lo que bastaría para que su amo se sintiera satisfecho, pero podría también llegar a ser útil. Claro, a ser útil en otras cosas, de acuerdo a cómo uno lo educa a su perrito, ¿no? Entonces a eso se va la idea. La D es la respuesta. 19. Señala lo incorrecto respecto al texto. Ideas secundarias. El perro puede aprender todo conocimiento que su amo le ofrezca. 2. El aprendizaje de un can se da básicamente por castigos o premios. 3. Sin duda, el perro es el más desleal de todos los animales. Entonces, ¿cuál es lo incorrecto respecto al texto? Es la letra, la número. A ver, el aprendizaje de un can se da básicamente por castigos o premios. No dice así. Dice que, según lo que hemos leído acá, el aprendizaje canino se da por acumulación de experiencias. Por consiguientes, con sus consiguientes, o sea, además, con premios o castigos también. O sea, eso ya es un agregado, pero hay acumulación de experiencias. Entonces, la número 2 no está acorde. La 3. Sin duda el perro es el más desleal de todos los animales. Bueno, no se puede decir que el perro es el más desleal, porque muchos generalizan que el perro es fiel amigo del hombre, ¿no? Entonces está contradiciendo. La 1, el perro puede aprender todo conocimiento que su amo le ofrezca, claro, mientras el amo está dedicado a enseñar al perro y el perro pues aprende. Esto sí puede ser cierto, ¿ya? Entonces las dos ideas, la 2 y 3, no está correcto. Entonces la letra B es la respuesta. 20. Es correcto según el texto, según las ideas secundarias. ¿El perro desea el premio de su amo? Seguimos. 2. ¿Solo el perro brinda compañía y lealtad a su amo? 3. Mientras más pronto se adiestre el perro, los beneficios serán mejores. Entonces, es correcto según el texto, o sea, sobre las ideas secundarias. Mientras más pronto se adiestra el perro, los beneficios serán mejores. Entonces, la 3 es la respuesta correcta, ¿ya? Solo 3. Entonces, la letra B. Muy bien, alumnos, espero hayan entendido en cuanto a este tema. Es la parte última de nuestro último tema de razonamiento verbal. Entonces, referentes a la estructura de los textos y la clasificación de textos, ¿no? Lo importante es saber identificar en qué tipo de textos van las ideas principales, ¿no? Según las ideas principales, clasificamos nuestros textos, ¿no? Analizantes, sintetizantes,
el texto paralelo y el texto encuadrado, ¿no? Entonces, leer bien esta parte del tema, alumnos, sobre todo dónde se ubican las ideas principales, ¿no? Eso es lo innecesario. Por los ejemplos que vienen en el libro, no se confíen, porque lo del libro, o sea, en sí de lo que está en la explicación de la clase, no es tan, que digamos, tan aceptable, porque no está un texto completo, pues, ¿no? Entonces solamente viene el ejemplo, nada más, o sea, el resumen de lo que se ha extraído, ¿no? Entonces, en base a eso. Pero sí podemos más o menos ya, creo que tener una idea con la actividad que hemos hecho referente a la retroalimentación, ¿no? Ahí en los ejercicios ya nos ha despejado un poquito más, creo que nuestras ideas ya son claras, entonces espero que hayan entendido, ¿ya? Entonces, chicos, el repasito, traten de hacerlo en casita, en sus momentos libres, porque ya en la otra semana estamos con exámenes. Entonces, traten de practicarlo, porque son temas de lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Y es muy importante estar ahí practicando, y así también nos vamos a acordar nosotros de lo que hemos hecho en el bimestre, ¿no? El tercer bimestre significa 2 meses, ¿ya? Bimestre es 2 meses, todo agosto y todo septiembre que se ha trabajado. Entonces ahí en el libro están todos los temas. Entonces hay que repasar, leer, ejercicios, practiquen, ¿ya? Esa es mi sugerencia. Y por otro lado, alumnos, como les digo yo, este tema ha sido extenso, la retroalimentación, entonces espero que comprendan también la demora, ¿ya? Entonces, del envío del día de hoy el tema, yo lo hago así en mis grabaciones en las mañanas, chicos, por la falta de disponibilidad de tiempo. Entonces es por eso que eso estoy enviando así. Espero que sepan comprenderme y tratar de también mejorar, ¿no?, esta situación de alguna manera. Pero como les digo, su comprensión de antemano a todos los padres de familia, mis respetos por ellos, porque sé que hay muchos que son legales con la hora. Entonces, y eso es muy bueno, ¿no? Que el alumno sepa la hora es la hora, ¿no? Entonces, de las cuales a veces es bien difícil entender, a veces cuando tenemos situaciones que a veces a nosotros nos aprietan, ¿no? Médicamente nos toman como que, o sea, desapercibidamente lo que pueda suceder, ¿no? Entonces, este mundo virtual verdaderamente es bien, para muchos de nosotros es chocante, ¿no? Pero no quizá en su totalidad, porque sé que hay muchos que también lo dominan, ¿entienden? Sobre todo los niños de hoy, ¿no? Como ustedes pequeños, sé que lo dominan, pero hasta nosotros como personas mayores ya no, muchos de nosotros, como me siento yo, ¿no? Sé que hay dificultades, ¿no? De todo ello les agradezco por toda su comprensión, alumnos, y pues espero que estén al pendiente. Más tarde estaremos viendo la manera de enviar una pequeña práctica, ya basadas de repente a uno de un tema, y ubicar, pues, no, de repente también leer las definiciones, dónde ubicamos las clases de textos, todo eso también es necesario saber, ya, no solamente por lo que va a venir la parte práctica, también puede ser las definiciones, ¿no? Hay que leer qué es texto analizante, qué es texto sintetizante, ¿no? No sé, ya les estoy diciendo más o menos de qué se va a tratar su práctica para más tarde. Estaré enviándolo. Entonces, a estar al pendiente, ¿ya? Y envíen sus tareas, no se olviden. Cualquier duda, inquietud que tengan, llámenme, no se olviden. Y bueno, pues solamente desearles lo mejor. Sigan adelante, chicos. Y gracias por todo.